Algunos conocimientos de Quino que no se estaban dando por esa Angelina que no durmió bien anoche. Bien. ¿Qué capa es esa? Alazán. La capa alazán. Ellos son caballos. Bien. El caballo se dice que el caballo se domesticó en Asia Central alrededor de los 3000, en la época del 3000 a.C. Todo lo relacionado con los caballos se dice hipo, porque en griego ese era el nombre de los caballos, los hipos, teatros. Entonces todo lo relacionado con caballos es hipismo. Hay pueblos originalmente que se desarrollaron junto con el caballo. Después de la domesticación, estos pueblos, su desarrollo como cultura tuvo que ver con el caballo. Todo era relacionado con el caballo. En este caso tenemos los árabes. Como ustedes saben, viven para allá para el desierto, tienen que obligatoriamente atravesar muchos caminos, muchas distancias, y usaron caballos. Y los mongoles, que fueron los que produjeron la caída de los imperios, porque empezaron a invadir Europa desde el norte, y la ventaja que tenían era que eran excelentes jinetes. Y podían, yo no estaba en esa época, ¿no? Lo que he escuchado, lo que he leído, es que esos mongoles tenían unos arcos especiales para disparar flechas montando. O sea, ellos eran muy certeros montando caballos y el caballo a galope y ellos lanzando flechas por eso. El ejército de Gengis Khan. Como se acordarán de Vivencial, que vimos esta historia de la veterinaria. La primera escuela de veterinaria se fundó en Francia, en Lyon, en el año 1962 por este señor que es Claude Brugela. O sea que nosotros somos los herederos de Claude Brugela. Si vemos aquí en medio clase a mí, en medio clase, por ejemplo, Ramón Parra. Ramón Parra, ¿quién le dio clase? Alguien de allá de la central. Y ese de la central, ¿quién le dio? Ya se debe estar más años bueno, ¿verdad? Pero ese le dio clase, y ese vino de Francia. Porque en algún momento, si vamos a la secuencia, a mí me dio clase, que alguien le dio clase, que le dio clase este señor. O sea que todos los veterinarios del mundo venimos de una sola cabeza, que es el señor venimos de hablar francés también. Entonces, yo origen a la veterinaria porque este señor lo que hizo fue organizar estas profesiones que eran las que se encargaban del caballo, ¿verdad? El herrador, que era el que le arreglaba las patas al caballo para los herrajes, pero también se empezaron a dedicar a interesarse en lo demás del caballo. El mariscal, que era como el mariscal viene del mariscal de campo, me llamo, por ejemplo. Son los que dirigían los batallones con caballos, y al Beitar, que es la versión árabe de estas profesiones. Entonces, estos se organizaron y dieron clases de origen entonces a la primera escuela veterinaria en Lyon. O sea que el origen de la veterinaria tiene que ver con el caballo. ¿Cuáles son los usos básicos del caballo? Bueno, lo primero, en orden de aparición, cómo se fueron usando cada vez el caballo. Primero fue como fuente de alimento. El caballo silvestre se cazaba y después se empezó a cultivar como una oveja más o como una vaca más como fuente de alimento. Después se empezó a domesticar para un cavernícola ese se le ocurrió: ¿qué pasa si yo me subo encima de eso que está ahí? Tiene 4 patas ahí. Imagino que los primeros que se intentaron se caerían y se dieron tremendo como se mataron, pero después alguno tuvo éxito montando un perro de esos y desde ahí se originó que el humano se podía montar encima de un caballo. Y a partir de ahí se originaron entonces el uso militar del caballo. El caballo tenía ventaja, una persona que estaba encima de un caballo tenía ventaja sobre una que andaba a pie. Los pueblos que tenían caballería
sea, soldados encima de los caballos, que se llaman caballeros, tenían ventaja militar sobre los que no tenían. Después se empezó a usar como deporte. Lo primero que usaron el caballo como deporte fueron los griegos, que usaban unas carretas, carreras de carreta, que actualmente todavía permanecen estas carreras de carreta. Luego, como trabajo, caballos se empezaron a desarrollar, algunas líneas de caballos o razas de caballos se empezaron a desarrollar músculo, fortaleza, y se empezaron a usar como tracción en el siglo XIX, XVIII. Y ya como último uso del caballo, como ya todo esto fue sustituido por máquinas, lo que le queda al caballito es el uso de recreación. Pero a pesar de que que no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista de la producción animal, mueve muchos millones solamente el hecho de entretener a las masas con el uso del caballo. Entonces, los caballos silvestres no existen, o sea, como origen silvestre no hay caballos silvestres, y hay una población de caballos, pero no son caballos, sino la otra especie de caballo que vamos a ver ahorita. Estos caballos, los Mustang, no son silvestres, son asilvestrados. Quiere decir que sus poblaciones que existen en América son porque se escaparon o simplemente lo dejaron ir y se criaron y hicieron manadas en la naturaleza en Estados Unidos. Esos son los caballos que se llaman Mustang. Estos caballos fueron reintroducidos, o sea, porque en América no había caballos. Los caballos fueron traídos por los conquistadores. Pero paradójicamente el origen del caballo, el caballo se originó en América. La evolución del caballo fue en América. O sea, en Europa no había caballo, ni en Asia, sino que el caballo, como desde su evolución, fue en América. Y luego, cuando en ese momento de hace 50 millones de años atrás, aún no había comunicación entre Europa y América por un canal de hielo que había, por ahí sería América. Entonces, esos caballos migraron de América a Europa. Entonces, en Europa se establecieron. Se establecieron como caballos silvestres en Europa y de ahí se domesticaron en Europa. Y en América se murieron todos. Hubo una extinción total de los caballos. No se sabe por qué, pero en América no hay vestigio de que de un tiempo se extinguieron todos los caballos y solamente quedaron los caballos que emigraron a Europa. O sea que si no hubiera migrado, no tuviéramos ahorita, no conociéramos los caballos. Y luego los caballos silvestres que hay actualmente en Estados Unidos, que se llaman Mustang, es una reintroducción. O sea, el origen fue americano, pero la domesticación y los caballos que tenemos hoy en día son de Asia. Son de Asia y de Europa. Y después migraron a la parte más norte. Por eso lo trajeron para acá. Bien. ¿Cuáles son las deficiencias de la producción de caballos? Y sin embargo, aún se siguen produciendo. Una de las cosas que tiene de la cría de caballos es porque la mayoría de la cría de los caballos se basa en la estrangulación o el sistema semi-intensivo con una pequeña área de pastoreo, pero la mayoría de la cría de caballos es intensivo y por lo tanto la alimentación viene dada por el humano, tiene que suministrarle la alimentación. Muchas veces esa nutrición está basada en cereales, siendo que los caballos son herbívoros. Entonces, esa alimentación en cereales puede traer trastornos alimenticios y sobre todo cuando no está bien formulada, no está bien preparado ese alimento, que muchas veces ocurre. En esta forma de estabulación, las yeguas tienen muy poca probabilidad de preñez y por lo tanto hay baja tasa de reproducción y en comparación con su comportamiento natural hay muchos machos, porque en su comportamiento natural las hembras están en rebaño de hembras con uno o dos machos, realmente es uno solo. O sea, hay muy pocos machos, ahí la relación es mayor hembra-macho. En cambio, en la situación de producción hay muchos más machos.
Y se da el caso de que esos machos no van a producir yegua. Entonces, si ustedes ven las otras especies de producción, por ejemplo, en los bovinos y en las bovinas, en cualquier especie, lo que más hay son hembras, porque las hembras son las que producen leche, las hembras son las que producen crías, y casi todos los machos van a matadero. O sea que la proporción es, no sé, mucho más grande de hembras que de machos. En el caso de los equinos ocurre lo contrario, una proporción muy alta de machos, porque el macho se usa para el trabajo, para la actividad que se vaya a hacer. Y hay poca o menos proporción de hembras. Entonces da como resultado que la tasa de reproducción es baja con relación con las otras especies. Poco retorno económico porque el caballo se usa para fines que no son tan comerciales. O sea, ustedes no consumen caballo todo el tiempo. O sea, la población en general no consume producto del caballo, a menos solamente el que le guste apostar, pero no le gusta ningún consumo ni físico ni psicológico del caballo, o sea, ni no tangible. Entonces, por lo tanto, la cría de caballos tiene poco retorno económico. Otra cosa es que los caballos no se eliminan, no se le hace, simplemente se elimina el animal, sino que por las cuestiones de impacto psicológico, afectivo que tienen los caballos se dejan al retiro. Entonces tenemos caballos ocupando un espacio, comiendo alimentos que no están produciendo nada, simplemente están retirados. Entonces, porque no se pueden matar, o sea, no se van a matadero ni se van a sacrificar simplemente por el sacrificio, por su impacto o su apego emocional. Entonces, esos caballos, todos los caballos tienen, o la mayoría de los caballos tienen una necesidad de un ambiente para retiro, para simplemente seguir viviendo. Entonces, eso también involucra o afecta el poco retorno económico que tienen. Y todo esto también involucra que hay muchas enfermedades que simplemente se producen por la forma de producir el caballo. Por ejemplo, muchos cólicos. Cólico es un aumento de producción de gases en el intestino, sobre todo en el colon del caballo, que producen dolor y producen metabolitos ácidos. Entonces, el cólico es una enfermedad que es de manejo. Los caballos de la naturaleza no le da cólico, porque el que le da cólico se muere y ya. Pero muchas enfermedades de los caballos son producidas por la forma de producción, no son enfermedades naturales. Claro, tenemos también enfermedades infecciosas y muchas de esas enfermedades infecciosas también son producto, o la extensión o la diseminación de esas enfermedades infecciosas son producto también de la forma de producción, porque muchos caballos juntos donde no debiera haber. El que se dedica a la producción de caballos se llama hipiatra. Entonces, la hipiatría es una rama de la veterinaria que es otro mundo. Ya dijimos que ave era otro mundo, ¿verdad? Ahora equino es otro mundo. O sea, de pronto, la carrera de veterinaria, como la estamos cursando, con el penso que hay, el graduado puede dedicarse a bovino, puede dedicarse a cerdo tranquilamente, puede dedicarse a pequeños animales, de pronto con un poco de entrenamiento, pero para dedicarse a aves o a caballo tiene que volver a estudiar otra veterinaria. Entonces, esa es la hipiatría o la de aves. Es una disciplina muy exigente. A veces muchas preguntas al que se dedica a esto: ¿tiene tiempo para la familia? Generalmente los dueños son exigentes porque son personas de dinero. Las personas de dinero tienden a ver a los como esclavos, entonces son dueños exigentes que le echan la culpa de todo a los veterinarios. Y sobre todo que el animal le da cólico en cualquier momento, le empieza el parto en cualquier momento, y el veterinario tiene que estar disponible 24/7 para ir a atender la yegua, el caballo, si le da cólico, al potrillo, ¿verdad? Sí, es una disciplina muy exigente. Y como les dije, es otra veterinaria, hay que estar estudiando, tienes que primero aprendérselo todo de nuevo, y después resulta que van saliendo cosas nuevas y tienes que aprender lo nuevo también. O sea, el que se dedica a esto necesita mucho aprendizaje. ¿En qué campo se puede dedicar un hipiatra? Bueno, a la reproducción. Muchos se dedican a la reproducción, otros a la medicina del deporte, que trabajan en el hipódromo, a la cirugía, al bienestar y a la nutrición. Pero muchos veterinarios se dedican a la reproducción o a la clínica, y muchas veces la clínica va con la cirugía. Oficios relacionados con la producción de caballos.
está el palafrenero, que es el que se dedicaba a enseñar a los caballos para guiar personas, ¿no? Por ejemplo, porque el palafrenero viene de palafrén. Palafrén, como se acordaban de la clase, palafrén es un caballo manso. Manso, capado. Entonces, el palafrenero es la persona que guiaba el palafrén. Ya esta palabra con el palafrén tampoco se estila mucho, el palafrenero tampoco. Ahora se habla sobre todo de entrenador, que el entrenador entonces es el que se dedica a entrenar un caballo, porque los caballos, no es que ya yo tengo un caballo, lo voy a montar, o ya yo tengo un caballo, yo voy a llevarlo a una carrera de caballos en un hipódromo, o lo voy a poner a saltar obstáculos. Todo eso el caballo tiene que aprenderlo. Tiene que aprender a correr, tiene que aprender a obedecer al jinete, que es el que va a ir modulando o va a ir, ¿cómo es la palabra? Racionando la fuerza del caballo hasta llegar a la recta final, que es cuando tiene que el caballo quedar porque si sueltan al caballo, el caballo corre a la misma velocidad toda la carrera y se cansa al final. También él va racionando la fuerza del caballo, lo va administrando, entonces al final el herrero, que es el que se encarga del trabajo de las patas, el jinete, generalmente son personas muy pequeñas, los jockey, y el cochero, que son personas, antes era muy el cochero, ahora son personas que trabajan para el turismo, los cocheros. Bueno, los caballos son de la familia Equidae, el único género es Equus, la única especie del género Equus es el Equus ferus, que la tradicional se llama Equus caballo. Como la tradicional es Equus caballo, pero la actual es Equiferus caballos y el caballo Treguasi, que es el Equiferus treguasi. Este es el caballo que es silvestre. Y sin embargo está en peligro de extinción. Otro tipo de equidos tenemos el Equus asinus, que antes era Equus asinus y Equus africanus, pero ahora se habla de su especie, la Equus africanus asinus, y la especie Equus africanus africanus. Entonces, la Equus africanus asinus es el burro europeo, y este es el burro africano, que es el que hay por allá con el chiribiche, que hay bastantes bichos de eso que vamos a ver. Bastante gente han matado. Bueno, la concepción de poquitos de estos son el burro africano, que es el Equus africanus africanus. Ahí está. Y este es el burro catalán o el burro europeo. Este es el Equus asinus. O sea, como la nomenclatura clásica, este sería Equus asinus y este sería Equus africano. Pero ahora se llama Equus africano, Equus africanus asinus y Equus africanus africanus. La cebra, que es otro equino silvestre, hay muchas especies de cebras, son 20, algo así. Todas tienen pijama. Es un chiste, ¿no? Un caballo y una cebra, para quitarte esa pijama para que veas. La diferencia, bueno, su contextura y la distribución de las rayas, hay muchas teorías de por qué tiene rayas. Está la cuaga, que es la común, la cebra de la montaña, la grevi, que es la cebra negra. Los equinos se pueden hibridar entre ellos. Podemos cruzar un burro con una yegua y la mula, el caballo de trabajo, y el burdégano, que es cuando es un caballo con una burra. Yo nunca he visto alguno que me ha dicho, no, ese es un burdégano, y también dice que son mudos, pero tampoco, como no he visto uno, tampoco he escuchado ninguno. Sí. Entonces no sé si son mudos. El cebrallo o el cebrulo es un cebra macho con una yegua, y el cebrazno es cuando la cebra es macho con una burra. Son diferentes tipos de hibridación de los equinos. Algo de comportamiento, bueno, como les dije, la evolución del caballo viene de hace 55 millones de años en América, y después migraron a Europa, y los de América se extinguieron todos. Su comportamiento principal es que son herbívoros y pastan en manadas. Son herbívoros, pero no tienen rumen.
Tienen que tener el sitio de fermentación es en el colon, que son fermentadores posgástricos que también se le llaman pseudorumiantes. Pseudorumiantes quiere decir que no son fermentadores porque no tienen rumen, sino que tienen un sitio de fermentación en otro lado. Pero me gusta más decirle fermentadores posgástricos, ¿no? Su comportamiento natural es que tiene una jerarquía estricta y regida por un macho alfa. El macho alfa tiene un harén de hembras y entonces defiende con dientes y cascos la jerarquía en su rebaño de hembras. Son animales que recogen grandes distancias, son animales atléticos, pueden correr a grandes distancias y lo que es que el manejo humano está en contra de su evolución. Son animales que pastan en manadas, grandes superficies de tierra, y resulta que nosotros lo metemos en un cuartico. O sea, el animal, fíjense que esta postura de que el caballo tiene algo, sino que esta postura del labio son estereotipias. A él se le cae el labio, bueno, simplemente por la ansiedad de estar metido ahí. Son lo que se llama la estereotipia. Y bueno, también la alimentación depende del humano y hay veces donde el caballo es sobrecargado de trabajo. Las categorías se acuerdan que esto tiene mucha controversia, o mucha información toda cruzada, o ninguna exacta. Entonces, yo tuve que preguntar, a ver, pero ¿cómo le dicen ustedes? Y la literatura es diferente. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Que al recién nacido se le llama potrillo o potrilla mientras está chiquitico. Cuando ya el animal ya corre alrededor de la madre, se le llama potro o potra. Y cuando el animal está destetado, se llama potranco o potranca, si está destetado. Sin embargo, ustedes van a ver en el hipódromo una carrera de potro. Eso no quiere decir que están corriendo potricos, sino que al animal destetado también se le llama potro. Entonces, por eso es que hay mucha controversia en qué es lo que se llama potro, qué es lo que se llama potrillo y qué es lo que se llama potranco. La yegua es la hembra, ¿verdad? Y el macho se le llama padrillo, semental o garañón. El palafrén ya dijimos que era un animal muy manso, el capón es castrado, y al grupo o a la hembra, al harén de hembra se le llama yeguada. La fase de la vida del animal, tenemos una fase de levante donde el animal pasa por de potrillo, potro, potranco. Generalmente ese levante ocurre en unas instalaciones especializadas de levante que se llaman aras. Aras. O sea, es donde ocurre el levante. Luego el caballo va a la vida útil. La vida útil del caballo generalmente es, o bien sea para trabajar, o bien sea para el deporte o el entretenimiento. Entonces el caballo va o a las carreras, o al deporte, al polo, al team o al coleo, pero en ese momento el animal no se reproduce, sino que está durante su vida útil, generalmente no se reproduce. Y luego viene la etapa de reproducción donde el caballo ya no está en su etapa productiva, en su etapa de uso, y solamente se dedica a la reproducción. Por ejemplo, un animal que ha sido muy campeón, lo sacan de las carreras y van a... ¿Por qué no había útil no se reproduce? Porque no sabe. No es que no se reproduce, es que no es práctico tener una yegua preñada ahí y estarla montando, o estarla trabajando. O sea que no se reproduce por la cuestión práctica, porque la yegua preñada no se usa. Claro, te van a la finca y te ven una yeguota preñadota y la están usando para arrear. Eso no quiere decir que no se use. Pero por ejemplo para las carreras o los deportes, como las carreras de salto o carreras de hipódromo, la yegua no puede estar preñada corriendo. O sea, la yegua en ese periodo de tiempo donde la yegua está corriendo, está haciendo algún deporte, no se cruza, no se tiene reproducción. O sea, es una cuestión de manejo para lo que se usa el caballo. Y luego para la reproducción la retiran de su actividad, o por un tiempo, puede ser temporal, la retiran de esa actividad, la yegua pare, el macho se cruza y después de pronto la pueden volver a usar para el trabajo, pero la cuestión es que es separada. Realmente lo que ocurre es que tienen que esperar, porque mucho de la reproducción tiene que ver con la actitud del caballo o de la yegua. O sea, una yegua que sea perdedora no la van a usar para reproducción, porque esos genes no interesan. Interesan son los genes de desempeño del caballo en la carrera. Entonces los que reproducen son las yeguas que tienen hijos campeones, o el caballo que es campeón, esos son los que reproducen. Pero si el caballo es perdedor no lo reproducen. O sea que esperan cómo fue su desempeño en su vida útil
para ver si lo ponen en reproducción o no. Y luego el animal llega a retiro cuando ya un animal ya está viejo, entonces en vez de matarlo, aquí tenemos unos caballos de retiro allá en la policlínica donde eran supuestamente para sacarle sangre para los sueros antiofídicos, pero como eso dependió de alguien que no era entregado a eso, o sea, todo depende de la persona que esté, de la entrega que tenga la persona a la actividad. Si hubieran puesto a mí ahí, no, si todavía estuvieran sacando un suero, estuvieran produciendo, porque tenían hasta las serpientes y todo, ya yo hubiera aprendido a manejar serpientes. No, pero tenemos que poner a manejar serpientes, este me dijo para ponerme a ver. ¿Usted se encarga del caballo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted se encarga del caballo y yo me mando de la Sí, eso fuera muy bueno, porque hay mucha gente que se muere por picada de culebra. Y no está mucha falta los antiofídicos. Bien, una de las cuestiones que tiene el caballo es la doma. La doma, el caballo no viene domado, es que el caballo cuando se siente la persona arriba, o sea, eso es contra natura. Entonces, él va a tener la necesidad de quitarse el reflejo de quitarse lo que tenga arriba. O sea, hay que vencer ese reflejo de quitarse al jinete y de domarlo es quebrarlo, o sea, quebrarle su instinto de huir, de luchar, eso se quiebra, el caballo se quiebra. En psicología eso se llama quebrar, como cuando me están interrogando que la persona se quiebra y dice toda la verdad. Bueno, el caballo se quiebra y ya después que se quiebra el caballo está domado. Generalmente el caballo debería ser domado cuando tenga un peso adecuado, no puede tomarse demasiado pequeño porque podemos producir, por el peso de la persona le podemos producir alteraciones de crecimiento. ¿Cómo es que se llaman las alteraciones del grosor? Bien, la doma, hay doma que simplemente la persona se sube en el caballo y hasta que el caballo se quiebre. Y otra que va poco a poco, ¿verdad? El caballo se va acostumbrando a la presencia del humano, al acercamiento, luego se le ponen cosas pesadas arriba. Una doma sin violencia. Y la doma puede llegar a simplemente se deja montar, sino a como un adiestramiento, como si fuera un perro. Entonces el caballo hace trucos, que levanta la patilla, que se camina para atrás, que se levanta. Entonces esos trucos es un deporte que se llama doma racional. En inglés se llama dressage. La doma para montar el caballo en inglés se llama tame. Y el deporte se llama dressage, que el caballo hace truco. Camina para atrás, fíjense que no solamente el caballo, la persona tiene que tener también una postura, eso es bonito ver. Sí, pero mire, fíjese cómo le tiene la cabeza al caballo. Sí, por eso, todo eso es un entrenamiento que el caballo... La impronta es hacerle todo al caballo antes de los 15, al potrillo, hacerle todo como si fuera la simulación de lo que le va a ocurrir cuando adulto, porque en ese momento queda fijado en su cerebro lo que esos tipos de comportamiento. Por eso que en ese momento es que hay que abrazar más el potro, hay que hacer más contacto, hay que ponerle bozales, hay que ponerle una sillita, y eso le queda fijado. Eso es una situación psicológica que tiene el potro, por ejemplo, por eso así conoce a su madre. Entre todas las yeguadas tiene una impronta y así conoce a su madre. Eso es algo que se aprovecha el hombre de esa situación psicológica del caballo para hacerle todo lo que le va a hacer, y eso también queda fijado en su mente. Eso no importa. Bueno, el exterior lo vimos allá en el primer tema, ¿verdad? Lo que es la crin, la tabla del cuello, bueno, eso lo... Las capas también lo vimos. ¿Qué? Esa diapositiva no la ha pasado. No, esta diapositiva no. No, te la pongo ahora. Las capas también la vimos en el primer tema, nos vamos a preguntar ahorita. ¿Esto qué capa es? Eso no es rano. ¿Ese es Bruno? Barcino, eso es un barcino. Barcino. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de producción de química? Básicamente hay dos tipos de sistema de producción de química. El sistema de producción intensivo y la extensiva. El tipo de producción intensiva es para producir caballos para silla. O sea, que se le ponga la silla y montarlo. Que sea
para paseo o por algún deporte. Y extensivas sirven para caballos de trabajo, caballo criollo, generalmente se cría de forma extensiva, o para consumo de alimentos. Entonces, actualmente hay países del mundo que se comen carne de caballo. Este es un artículo del año 22, que está el DOI para que lo quieran buscar. Aquí está bien. De valorización y oportunidades de mercado de nuevos productos en torno a la carne de potro producida por el sistema agrario sostenible en la región de no sé qué del suroeste europeo. Ven un artículo de trabajo de cómo está el mercado de carne de caballo. Entonces, se come. Entonces, sí se puede producir. Y ese tipo de carne de caballo se produce con ganadería extensiva. La ganadería intensiva son varios tipos o varias ubicaciones. Los aras, como les dije al principio, son donde se crían los caballos, donde se están las yeguas, para producir los potros, y generalmente también se produce el levante de los caballos, de potro hasta adultos, ¿no? Entonces, los aras es donde están las yeguas y de ahí se producen los potros. Este es un ara, lo pueden buscar en Instagram, ara de centauro. Este es un ara, en Venezuela hay unos aras muy famosos. Entonces, generalmente las carreras, el que le guste esto sabe que conoce los aras y sabe de dónde vienen los caballos, ¿no? Que el caballo ganador de no sé cuántas carreras, ese viene del aras no sé cuánto. El ara es la ubicación ¿cómo se llama? La unidad de producción de los caballos, donde están las yeguas. Y ahí se produce el levante de los potros hasta la edad de uso, de trabajo, ya sea para lo que se vaya a usar. Luego viene el sitio donde el caballo va a tener su vida útil, que ese sitio va a depender de a lo que se va a dedicar el caballo. Por ejemplo, el sitio de equitación o de los deportes ecuestres. Entre los deportes ecuestres, el más famoso es el hipódromo. El hipódromo es una instalación, esta son las Rinconadas. No sé si alguien ha ido a Rinconada. El de aquí de Maracaibo, el de la Rita, era una belleza. Pero bueno, todavía no quedan ni los tubos. Queda el de Valencia y el de la Rinconada, que es de Caracas. Entonces, la Rinconada tiene las áreas de la pista, está la pista de la Rinconada, y el área de las cuadras. Las cuadras sería el sitio de alojamiento de los caballos. Entonces, son algo como esto, pero esto es un área, esto es un alojamiento de caballo para tener Un establo. caballo vivo. Un establo. Esto es un alojamiento, una cuadra box. Donde los caballos se alojan, tienen estos nombres. Normalmente se le dice establo, pero va a depender de la forma en que está ubicado, ¿no? A estos que están cerrados con caballos, cada caballo eso se llama puesto. Puesto. Entonces, cada caballo está en un puesto. Aquí se ve, la puerta tiene un hueco para que el caballo saque la cabeza y poda, que si va cerca el caballo mañoso se muerde. Y cada sitio de esto se llama puesto o se llama box. Entonces, este es un box. Entonces, los caballos se alojan en box. Y el sitio donde está esto se llama cuadra o se llama caballeriza. Una cuadra es, cuando hablan de cuadra de caballo, es una instalación donde los caballos se alojan en box o en puestos. Entonces se le llama cuadra. El cobertizo, pesebrera o granero, hay dos tipos. El que está en cobertizo con los caballos simplemente sueltos o atados, o donde no es cerrado como el box, sino que es una especie de corralito donde los caballos tienen más comunicación entre ellos. Eso puede ser así, pesebrera o pequeños corrales. Eso se llama cobertizo. Pesebrera porque tiene el pesebre donde nació el niño, no nació el niño, sino que donde se le echa el alimento. Ahora que a Jesús se le ocurrió usar eso de cuna o otra vaina, pero pesebre significa donde se le echa el alimento a los animales, se llama pesebre. Entonces, ahí se le ocurrió nacer Los otros tipos de instalaciones son los vallados. Los vallados sucede mucho en las películas, ¿verdad? Los caballos están así en unos vallados de madera.
Obviamente los vallados son de madera, pero... De hierro también he visto. O de... Así los tienen los de Elena. ¿Dónde? Tubos de hierro también he De visto. hierro, sí. Pero bueno, los tradicionales usan madera. Pueden ser así cuadrados, pueden ser redondos. Va a depender del uso. Los caballos, esos vallados se usan para tener el caballo, que tiene que estar allí con sus potros. Y aquí tienen pasto. Simplemente los potreros son pequeños, o simplemente para tener los caballos ahí. Eso en inglés se llama paddock. Donde exige, pero bueno, estos vallados así redondos sirven para exhibir los caballos. Cuando llegan, cuando hay una subasta, realmente usan vallados así redondos y los caballos... También he visto que lo usan, por ejemplo, para matar a yegua en celo y traen el caballo ahí Y sí, yo creo que tiene otra cosa. Pero esto, aquí también para la doma del caballo también se usa uno redondo, para que el caballo no tenga, para donde corra siempre tiene que correr en círculo, no puede correr en recto. Aquí en este caso el caballo puede tener como referencia la cerca y correr derecho, pero aquí como círculo el caballo siempre tiene como referencia la cerca y va a correr en el círculo. Entonces se facilita el manejo del caballo. Yo tenía por aquí otra que era el botalón. El botalón se llama botalón. El botalón es el botalón, vamos a ver. Está en el centro, es un árbol, prácticamente lo que es un tubo, que está en el centro del está en el centro realmente son corrales circulares, y en el centro hay como una especie de poste. Ese poste muchas veces son árboles secos, o sea, siembran un árbol, Donde se amarra. contran el árbol y lo ponen en el centro, sirve para amarrar. O sea, eso es lo que se llama el botalón. Usos del caballo, lo primero que tenemos, el uso actual principalmente son para los deportes ecuestres. Hay muchos tipos de deportes, muchos. Hay unos que son deportes olímpicos. Como el dressing, la doma, es cuando el caballo se le ponen a hacer el paso o le ponen a hacer trucos así que chapa atrás, chapa adelante, separando patas. Ese es un deporte. ¿Hay el paso fino o algo de caballo de paso y esas cosas? Sí, y el paso fino, que también es un deporte o una actividad ecuestre, por ejemplo, muy famosa en Colombia. El caballo paso fino, que son caballos árabes, le enseñan a caminar con un pasito. Se le ponen en los cascos le ponen las herraduras que son de metal, de pronto son como las castañuelas de los zapatos que van al flamenco. Entonces cuando el caballo camina sobre tabla, suena tac, 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 tac. Entonces el jugamiento del caballo es en ver cuánto hace el ritmo del paso. Ese deporte ecuestre se llama paso fino. O la doma, que lo estoy diciendo que también es un deporte olímpico. Ahorita son las Olimpiadas. Si tienen chance de ver las Olimpiadas, véanse los deportes ecuestres. Son muy bonitos de ver. Está el polo, que en un país potencia el polo, Argentina. ¿Qué tipo de polo? Bueno, está la carrera de silla y carrera de tiro. Está los western, que ponen los caballos a hacer actividades como arriar becerros, o tal ya el tipo de jinete enlaza, o hacen un circuito donde que tienen que dar unas vueltas a unos bichos, lo que se llama team penning. Aquí hay el team penning, se practica aquí. Había una profesora aquí, que ya se fue del país, que tenía caballos, y ella practicaba team penning. Lástima que se ella era muy buena profesora de caballo. Ya después no vino más nadie tiene profesores de caballo. Esa fue la última. El coleo, que todos ustedes saben, corre un poco de caballos ahí y agarra la cola, un novillo con la cola y lo voltea y el novillo hace con las patas así. Dicen, colea o efectivo, no sé qué, ¿no?
Y otra parte del colegio es atropellar borracho, porque siempre Nunca falta uno. se atraviesa loco. Yo tuve en mi tiempo, casi que íbamos al colegio, un compañero mío siempre se emborrachaba y lo atropellaron como 3 veces. Subiste. El hijo de él ya vio su tema. Bueno, Alfonsito, Martín lo conoce. De paseo, cabe simplemente que por hacer el recorrido turístico encima de un caballo, ¿no? Y lo que se llama la equinoterapia, que personas con discapacidades especiales, el hecho de estar en contacto con ese caballo le estimula el cerebro, eso es lo que se llama la equinoterapia. Y otra actividad ecuestre es la cacería. Existen los caballos con la trompetica y los foxhunters, los perros focos. Todo lo que sea deporte ecuestre tiene una parafernalia que todo tiene nombre, ¿no? Entonces, lo que es la silla de montar, tiene por debajo su cobija. Esto de aquí se llama cincha. La cincha, que es con lo que se fija la silla. Esto es el estribo. Está las riendas, está el freno, están las bridas, el freno. El freno es una estructura de metal que es difícil, o sea, es una de las cosas que el caballo tiene que acostumbrarse cuando la doma, que le metan ese metal en la boca. Entonces, al tener ese metal en la boca, con las riendas, el caballo se dirige, se frena y se... ¿Qué más? Todo tiene el cabecero, esto tiene su nombre, no recuerdo cómo se llama, y lo que agarra la cola también tiene un nombre. Los tipos de pasos del caballo. El caballo tiene 3 tipos de pasos. El paso, que es un paso normal, el caballo está caminando. El trote, que es como una especie de brincadito, el caballo va brincandito. Y el galope, que es cuando el caballo, fíjense que el caballo en algún momento ningún miembro toca el suelo. Tiene varias formas de poner las patas, ¿no? Salir. Aquí son 2 miembros sobre el suelo, después uno solo, después ninguno y después cae uno. En cambio aquí todo el tiempo está pisando 2 y aquí todo el tiempo está pisando 3. Son los 3 tipos de pasos del caballo. Y después viene el paso ese deportivo que hace. Como nivel de trabajo, en nuestro medio se usa el caballo criollo, que el caballo criollo tiene el mismo origen que la oveja criolla, que la cabra criolla y que la bovino criollo. Es un caballo que trajeron los españoles. El caballo criollo, inclusive hay una asociación venezolana del caballo criollo. Paso criollo. Estos días hubo una reunión de esta gente. ¿Para qué se usa el caballo de trabajo? Bueno, se usa para arreo, sobre todo en plano, se llama sabana. Los caballos saben nadar, así que podemos tener el caballo montado encima del caballo y el caballo nadando. Para traslado de animales, ¿verdad? Las películas esas de llanero, de vaqueras, que hay un poco de vaca y los cowboys atrás. A los búfalos que no se les puede arrear. Para tracción de carretas, para paseo y para vigilancia, que el caballo, si se tiene por ahí, y ellos tienen mucha vocalización, y si ven a alguien extraño, ellos se mueven y relinchan y bufan acá en la película sale mucho, ¿verdad? Que cuando se acerca el asesino y el caballo hace... Entonces la gente se da cuenta porque el caballo... ¿Cuáles son las cualidades de un caballo de trabajo? ¿Se acuerdan de vivencial? Que el caballo que sea sano, que sea seguro, que de pronto no se vaya a ir corriendo atrás de algo, o se asuste, que sea obediente, que sea rústico, que sea manso, sobre todo que no se asuste cuando se le haga un manejo veterinario, cuando se le ponga la silla, cuando se le inyecte, se le saque sangre, y que tenga un buen paso para arriar, que el paso sea cómodo para el jinete, ¿no? Y que haya rapidez de respuesta, que el caballo responda rápido cuando se le hace la orden.
porque para arrear es muy difícil. Bueno, por último, la clasificación de los caballos. Los caballos tienen varias clasificaciones, va a depender de estas cuatro cosas, del uso de origen físico y temperamento. Como estas son simplemente, todas están relacionadas con el uso, básicamente. Porque tenemos caballos que de acuerdo a su uso, su origen, por ejemplo, el caballo árabe, ¿cuál es el origen? De los países árabes, de esa época. Pero vamos a describir solo el del uso. El del uso, el caballo se tiende a llamar sangre. O sea, las razas de caballos se habla del término sangre. Por eso es que hay pura sangre, media sangre. O sea, siempre la palabra sangre está asociado con las razas de caballo. Eso lo van a escuchar así. Entonces, esa sangre se ha dividido en sangre caliente, sangre fría y sangre tibia. Bueno, la pura sangre son sangre caliente. La sangre caliente son aquellos animales que son de porte atlético. Son animales grandes, pero son muy... su cuerpo está destinado para la carrera, no son, ¿cómo decir? No son animales muy pesados, sino que son más bien animales atléticos. Por eso esos animales, los de sangre caliente, son los que se dedican a las actividades deportivas. O sea, no son pesados, pero son muy atléticos. Son animales que tienen alto rendimiento, quiere decir que pueden caminar o correr por mucho tiempo, porque tienen resistencia. Y de ahí es donde viene la raza pura sangre. Viene que son animales de sangre caliente. En inglés se llaman hot blood. Lo van a encontrar así, animales de sangre caliente. Algunas razas, hay muchas razas de caballos, pero bueno, voy a hablar de las que he visto yo. O por lo menos poner fotitos de las que he visto yo. Este es un pura sangre, que son los que se usan para carrera. Este animal en su origen es británico. O sea, la pura sangre de carrera, las carreras de caballos, como ustedes conocen ahorita, su originario fue en Inglaterra. Entonces de ahí, la mezcla de animales dio como origen entonces este animal pura sangre. ¿Qué capa es? Saino. ¿Es un saino? No. Saino. No tiene blanco. Tiene blanco por ningún lado. Y es oscuro, ¿verdad? Saino. Ok. Entonces este es el pura sangre, que un animal muy alto y su porte atlético, su pecho muy ancho, una capacidad respiratoria, miembro, la musculatura se delinea porque los animales se han seleccionado por su velocidad. Animales atléticos. El caballo árabe es un animal más bien pequeño, de porte no muy alto, y son animales muy delgados, o sea, son muy finos. Su origen son los que usan los caballos árabes, y la característica que tiene que son los más feos que hay. Sí, son feos. Esa cara convexa ahí y la cabecita chiquita por el resto del cuerpo. Entonces, en su anatomía del caballo árabe, ¿cuál es la diferencia del caballo árabe con los demás? Es la altura. Estos caballos prácticamente aquí llegan casi a los 2 metros. En cambio, este animal, fíjense dónde está la altura y la persona. ¿Saben que son más cortos? Son 1,60 m. 1,60 m. Porque yo también había escuchado que el caballo árabe como que, o sea, con el tema de la costilla. No sé si... No, el cochino sí, tiene más costillas, pero el caballo que sepa es igual todo. Lo que es más pequeño, más fino, tiene menos músculo, tiene menos capacidad respiratoria, pero entonces su belleza está en el porte que tiene, supuestamente. Su belleza. Subjetiva. Bueno, pues, hay caballos de estos árabes que son valorados millones de dólares. Algo deben tener. El andaluz es una mezcla de los dos caballos. O sea, el caballo andaluz viene del árabe, pero es más corpulento. Sin embargo, es menos corpulento que el pura sangre. Estos caballos se usan en espectáculos de allá de España, que están los toreros y la cosa, que hacen los desfiles de los caballos cuando hay las corridas. Y los caballos que son picaderos no son estos, porque estos caballos no tienen esa fuerza para ser picaderos. Dentro de los picaderos son caballos más fuertes. Los picaderos, cuando se acercan al toro y le meten para ponerlo más bravo. Entonces el caballo andaluz, esta capa es muy común del caballo andaluz, la capa
Ese es moro, porque cabeza, tiene la cara de blanca. Rusia. Los de sangre fría entonces son los caballos de fuerza. Son animales que se caracterizan por la fuerza, la resistencia que tienen para trabajos pesados y son los que se usan para tiro y fueron seleccionados para la agricultura. Claro, esos animales en su época eran los tractores. Antes no había tractores mecánicos, antes los tractores eran los caballos. Esos animales fueron sido seleccionando para que el animal tuviera cada vez más fuerza. Pero cuando llegaron los tractores mecánicos, ya estos caballos perdieron la utilidad, simplemente siguen de exposiciones, menos los Amish. Amish, esos que están allá en Estados Unidos, que son gente que vive como en los años 1900. No tienen tractores, no tienen televisión, no tienen internet, no tienen nada de eso, y usan tractores, usan los caballos de sangre fría. Caballo de sangre fría está el Clydesdale. Qué bello. El tamaño, son animales enormes y son muy fuertes. Sí, y el más común es el percherón, fíjense la altura de ese animal. Los percherones, que son los que son unas cabezotas inmensas, yo llegué a ver los caballos de ¿Usted? Yo llegué a ver, sí. Lo de sangre tibia es una mezcla entre los caballos de velocidad y el caballo de fortaleza. Son animales que son fuertes, pero con cierto tinte atlético. O sea, estos caballos son los que se usan, como está hablando ahorita, de los picadores. Los caballos picadores son de ese tipo de caballos. Son fuertes, pero no fuertes Como los sangre fría. como los percherones y los sangre fría. Bien, generalmente son para uso de silla, o sea, no son animales de tiro. ¿A qué se refiere a que son de dos razas diferentes? Sí, o sea, son animales que ya son, su estructura corporal es un intermedio entre fortaleza y resistencia. O sea, el cuarto de milla es el tipo de ese tipo de animal. El cuarto de milla, que es el que se usa para coleo. Son animales que para ese tipo de actividad tienen que ser fuertes porque tienen que enfrentarse a muchos caballos, chocar entre ellos, jalar la cola. Es un animal que se usa mucho para coleo, el cuarto de milla. Esa raza es una mezcla entre animales de sangre fría y sangre caliente, por eso que son de sangre tibia. Bueno, el origen no lo voy a describir, no me dio tiempo de buscarlo, pero están estos cuatro orígenes: europeo, americano, asiático y africano. El caballo americano, como les dije, es una reintroducción. Y lo mismo, pues, si el caballo también se puede clasificar en ligeras y pesadas, dependiendo, ya vimos que es lo mismo: sangre fría o sangre caliente. Los sangre fría son animales livianos y los sangre calientes son animales pesados. También el origen puede dar origen a el animal dócil o energético cuando es muy brioso, tiene mucha energía, son difíciles de dominar. Hay unas razas americanas que son así. Está otra variedad de animales de caballos que es la exhibición. En la exhibición tenemos los apaluzas, que son los que usan en el circo, y los ponis. Son caballos ganados. Este es un burro catalán que también se usa para exhibición. El burro del caracol. ¿Ah? El burro del hombre. Bien, por último tenemos los caballos. Todos los caballos tienen un registro dependiendo de la raza o del uso. Los caballos tienen que estar registrados y mundialmente el registro de los caballos se llama el Stud Book. Se escribe así. El Stud Book es donde se registra el caballo al momento que nace. O sea, al momento que nace, el caballo debe ser registrado en el Stud Book para poder después, con ese registro, poder participar en las actividades ecuestres. Cada variedad o cada deporte ecuestre tendrá su Stud Book, pero por ejemplo el caballo de carrera, al momento de nacer el potro, ese potro tiene que estar registrado en el Stud Book, y ya ese Stud Book viene ya preparado porque ya se sabe quién es el padre y quién es la madre. O sea, ya eso estuvo completamente, hasta testigos hubo cuando el caballo montó una yegua, porque eso es un negocio que un caballo montó una yegua.
Entonces ya el potro viene en la yegua, ya sabe que viene en vientre. Al momento de nacer se hace la reseña. La reseña es anotar todo lo referente al caballo para poder hacer su registro en el Stockbook. Entonces, esto es una planilla, muchos tipos de planilla, pero entonces aquí se anotan los datos de la madre, los datos del padre, de todo lo que tenga que ver con el registro. Y en relación al caballo se nota todo lo que el caballo, algunas señales, todo lo que sean señales que pueden ser de utilidad para identificar al caballo. Por ejemplo, particularidades en la cara, si tiene luceros, si tiene barras, si tiene particularidades en las patas, las medias, qué tan alto es el calzado, que si tiene solo corona, en el belfo, lunares, manchas, color de los cascos, las espigas. Entonces, de esto hay un curso. O sea, que se va a dedicar tiene que hacer curso de reseña. Y otra cosa que se usa la reseña es para las pruebas de anemia infecciosa. Porque la anemia infecciosa es una enfermedad que es de declaración obligatoria. O sea, los animales para poder ser trasladados, por ejemplo, de un sitio a otro, tienen que ser libres de anemia infecciosa. Entonces tienen que hacer la prueba, y para hacer la prueba, el veterinario que hace la prueba tiene que haber hecho el curso de reseña. Y eso es como la prueba de brucelosis, o sea que hay veterinarios que se dedican a hacer las pruebas de anemia infecciosa equina, tienen que saber hacer la reseña de los caballos. Terminamos la materia con esta